una llave de 10 y un destornillador de pala. Aflojamos. Una vez se afloja la tuerca, el tornillo sigue teniendo rosca. Y simplemente sale, sin más. Cogemos la maneta nueva, ¿vale? Nos fijamos que tiene este hueco para el pulsador y esta especie de leva de tope. Y simplemente la metemos. El pulsador es flexible, lo podemos meter aquí. Ya lo tenemos incrustado. Metemos el tornillo. Ahí, que enganche. Y mismo procedimiento. Atornillamos. ¿Vale? Y ahora la tuerca de 10 para que el tornillo no se salga. Con un apretón normal. No hace falta volverse loco. Vale, ya lo tenemos aquí, un apretón normal. El tacto es perfecto. Y como veréis, la longitud es casi idéntica por el tema de ITV. Bueno, y en el caso de la maneta de embrague, pues es más o menos igual, con la salvedad del cable, que ahora vemos cómo lo hice yo. Simplemente aflojamos el tensor de ajuste, lo llevamos hasta su punto más flojo, como quien dice, está totalmente desajustado ahora mismo, y básicamente es igual. Llave de 10 a la tuerca, tornillo y aflojamos. Hasta que salga del todo. Vale. Tornillo. Y aquí ahora tiramos un poquito, giramos y sale el bulón. Aquí tenemos la maneta nueva. Vamos a comparar el tamaño. Como veréis, es casi la misma longitud, casi idéntica, pero con otro estilo. Aquí lo metemos. Habéis visto que es muy fácil, ¿no? Agujero, así, y se hace el giro. ¡Pam! Se mete, eso es, y se pone el tornillo, exactamente igual que antes. Ahí, encaje, se atornilla. Y se atornilla la tuerca. Vale, y ahora vamos a ajustar otra vez el cable de embrague. ¿Qué sucede aquí? Pues puede ser que se atasque, ¿vale? Entonces metemos un destornillador aquí para que el cable se meta un poquito para adentro. Ya, eso es. Con meter aquí el destornillador se mete para adentro y ya vamos ajustando más o menos como estaba antes. Esta
Este es el tope, para que no se vuelva. Más o menos será así. Ponemos el tope. ¿Vale? Y más o menos es la misma distancia. Lo bueno, pues la estética que le da y las alturas. ¿Lo veis? Este es el tope máximo para una mano muy grande, el punto 6 y el punto 1 que más o menos se queda como de serie. ¿Vale?